Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, hola. ¿Qué tal? A ver, voy a compartirles el material. Disculpen, me demoro un poco porque estaba acá con un problema de conexión. Ya. Nos faltó, creo, revisar un poquito la teoría de mm, teorías estéticas, teorías filosóficas estéticas. Nos faltó ver, creo, Theodor Adorno y Benjamin. Sí, ¿no? Ya, ya, perfecto. Ahorita entonces lo voy a compartir, ya, para que vean. Ya, ahí está. Ya, entonces vamos a ver hoy día los dos autores que faltaban, ¿ya? ¿Cómo están? Hola Rodrigo, ¿qué tal? Mariela, ¿qué tal Mariela? Está Andrea, Kiara, ¿qué tal chicos? Ya, entonces vamos a terminar de ver la teoría de teorías estéticas. Vamos a ver a Theodor Adorno y a Walter Benjamin, ¿ya? Estos dos autores. Mira, cuando hablamos de la época contemporánea en estética, estamos hablando básicamente del siglo XX y bueno, la influencia que va a tener eso en el siglo XXI. Theodor Adorno y Benjamin son del siglo XX. Ellos dos pertenecen a un grupo de filósofos que va a estudiar y va a estar relacionado con lo que se conoce como la Escuela de Frankfurt, la Universidad de Frankfurt en Alemania, ¿ya? Van a ser varios filósofos que van a tener cierta influencia marxista, pero digamos que van a usar la teoría marxista no para hablar sobre política principalmente, sino para hablar sobre cuestiones sociales, no políticas, sino, por ejemplo, el tema del arte, el tema de la sociedad en general, ¿no? Cómo se ha ido, o sea, no lo asocian tanto a la revolución, ¿no? Ellos ya no plantean eso, pero sí consideran que la teoría marxista puede servir como una forma de análisis de la realidad en distintos ámbitos, ¿no? Distintos aspectos como el aspecto del arte, ¿no? La teoría del arte. Adorno tiene libros sobre cuestiones estéticas específicamente, donde hace una defensa del arte nuevo. Fíjate, cuando Adorno habla del arte nuevo, se refiere al arte contemporáneo, al arte que vamos a ver en un rato, es decir, el cubismo, el expresionismo, el impresionismo, el surrealismo, todas esas corrientes del arte contemporáneo que surgen entre fines del siglo XX, fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, es lo que se conoce como movimientos vanguardistas, ¿ya? Movimientos de vanguardia, porque lo que hacen es romper con el pasado. Eso es lo que Theodor Adorno llama arte nuevo, ¿ya? A esas corrientes les llama arte nuevo. ¿Por qué? Porque es un arte que se enfrenta con el pasado de una manera radical. ¿Por qué? Porque rompe con los parámetros estéticos de la época anterior, o digamos que había lo que se conoce como arte clásico, digamos, ¿no? A pesar de que habían existido variaciones, por ejemplo, entre el Renacimiento, si tú ves una pintura de Renacimiento, inmediatamente te das cuenta que es del Renacimiento, ¿no? Por varias razones. Entonces ves una pintura de Da Vinci, ves una pintura de Miguel Ángel, ves una pintura de Rafael. Tiene ciertas características. Y es un arte que desde la perspectiva general, digamos, es considerado como un arte bello, ¿no? Un arte que respeta las proporciones, la armonía, que es atractivo, ¿no? Pero esos cánones estéticos permanecen durante varios siglos, pero en el siglo XIX, fines del siglo XIX, se va a romper con esos cánones, porque los artistas van a considerar que ya no es suficiente, digamos, tratar de representar o retratar la realidad, sino que buscan experimentar de otros modos. ¿Por qué? Lo vamos a ver luego. ¿Por qué pasa eso? Pero la cuestión es que surge un nuevo tipo de arte que en su época fue criticado precisamente porque rompió con, digamos, los estatutos, ¿no? Con las reglas de lo que se consideraba bello, artístico. Entonces fueron muy criticados los impresionistas, los cubistas, los expresionistas, todos, ¿ya?
Unos más que otros, pero todos fueron criticados porque rompieron con ese pasado. Entonces, Theodor Adorno va a considerar que es una crítica injusta porque finalmente todo artista busca criticar la realidad o incluso inconscientemente lo hace. La obra de arte para Theodor Adorno surge de la inconformidad con la realidad. Es decir, en otras palabras, el arte no existiría si nosotros estuviéramos contentos y satisfechos con lo que tenemos. El arte es una forma de expresión de inconformidad frente al mundo. Entonces, el solo hecho de que exista arte implica que hay algo que estamos criticando. Por lo tanto, es absurdo pretender que el arte sea siempre agradable o que sea condescendiente con la realidad o que una obra artística sirva simplemente para adornar nuestra sala, supongamos, ¿no? ¿Por qué? Porque Adorno va a ser crítico de la forma como el burgués promedio, digamos, la persona promedio, veía el arte, porque finalmente se consideraba valioso el arte que gustaba, ¿no? O sea, que expresaba belleza, que era bonito, ¿no? Y para Teodoro Adorno eso no es así porque el arte desde siempre ha buscado ir en contra de la realidad. Entonces, por eso dice, se caracteriza por ser emancipador, o sea, liberador y crítico de su sociedad, de su realidad. ¿No? Por eso dice, a partir de su relación con la libertad y la verdad, el arte se vuelve digno. Relación con la libertad, ¿por qué? Porque el artista muestra su inconformidad a través de su obra de arte y su relación con la verdad, ¿por qué? Porque de alguna forma, al criticar la realidad con el arte, lo que está mostrando también es cómo es la realidad, una realidad incompleta, una realidad con errores, con fallas, y en ese sentido revela una verdad la obra de arte. En ese sentido el arte se dignifica, porque el arte va en contra de lo que está, digamos, mal, ¿no? De la realidad. Entonces la definición de arte para Adorno varía según el cambio de las sociedades en el sentido de que no podemos ponerle reglas estrictas a los artistas porque así como la sociedad cambia, el arte cambia. Es decir, el arte cambia precisamente en función de las necesidades de expresarnos en contra de lo que está ocurriendo. Entonces, el arte no puede ser estático. Por eso es imposible dar una definición absoluta de arte. Es digamos, determinar cuál es la esencia, como si fuera una forma de arte y todo lo demás que no encaja en eso no fuera artístico. Es ridículo, ¿no? Para Adorno, la realidad cambia y con la realidad y con el contexto también cambian las formas de manifestación del hombre. Por lo tanto, las herramientas, los modos como el artista se expresa pueden ir cambiando y eso es completamente legítimo. ¿Ya? Eso es lo que considera Teodoro Adorno. Ahora, a ver, vamos a, ya, vamos a pasar a Benjamin, ¿ya? Walter Benjamin también pertenece a este grupo. Lo voy a poner acá en el chat por si a alguien le interesa, para que sepan, ¿no? Este grupo que se conoce, repito, como la Escuela de Frankfurt, ¿ya? La Escuela de Frankfurt que se refiere a ese grupo de intelectuales, sobre todo filósofos, que estudiaban y eran profesores, muchos de ellos en la Universidad de Frankfurt, en Alemania, ¿ya? Y donde se hace este análisis marxista, digamos, de la sociedad, de la cultura, del arte, etcétera, ¿ya? En el caso de Walter Benjamin, que él también pertenece a la Escuela de Frankfurt, igual que Adorno, ojo que los de la Escuela de Frankfurt no fueron ellos dos, o sea, fueron varios. Es más, hay como generaciones, ¿no? O sea, cuando Benjamin ya estaba viejo, aparecieron otros y así, ¿no? O sea, son varios años, son como 50, 60 años donde van apareciendo distintos filósofos más o menos en esa línea, con sus diferencias, ¿no? Pero en esa línea, ¿no? Mira, Benjamin tiene una obra que es muy importante sobre el tema del arte, que es la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Esa es la obra más importante de Benjamin sobre estética. ¿Ya? Esa es la obra clásica, la obra más conocida de Benjamin sobre el tema del arte y la estética. ¿Qué quiere decir este título? Mira, lo que trata en esta obra, te lo dice en el título, ¿cómo es la obra de arte en esta época, o sea, la época de Benjamin, ¿no?
en la que la tecnología, la técnica permite reproducir, es decir, copiar muchas veces una misma cosa. Claro, durante las revoluciones industriales lo que tú reproduces y haces son cosas para consumo, ¿no? Para, no sé, pues, para fabricar máquinas, cosas, lapiceros, no sé, tuercas, ¿no? Pero eso que es una mercancía cualquiera, un lapicero, una tuerca o lo que sea que fabricas en una fábrica, ahora afecta también a la obra de arte. O sea, la obra de arte también se ha vuelto un producto que puede ser fabricado y que puede ser reproducido muchas veces, muchísimas veces. Y por lo tanto, ocurre con el arte algo muy peculiar, ¿no? Un lapicero yo puedo reproducirlo miles de veces y eso no tiene mayor importancia, pero una obra de arte sí, porque una obra de arte que se reproduce muchas veces, o sea, se hacen muchas copias de eso, pierde su magia. Es decir, la relación del ser humano con esa obra ya no es la misma. La obra de arte en la antigüedad, en la época de los egipcios, en la época de los griegos, tenía tenía un sentido religioso, tenía un sentido místico, lo que Benjamin le llama, tenía un aura, como una magia especial, porque para observar esas grandes obras de arte, tú tenías que tener una disposición con lo sagrado, es decir, tenías que ser parte de un ritual, por ejemplo, religioso. Por ejemplo, ¿no? En el caso de los griegos, habían obras que todo el público podía ver, sí, por ejemplo, en el teatro, todos entre comillas, porque tampoco eran todos, ¿no? Eran los ciudadanos. Las mujeres, por ejemplo, que se sepa, no estaban, la mayoría no estaba permitida entrar al teatro. Los que eran considerados ciudadanos solamente podían asistir al teatro para presenciar una obra, una tragedia, ¿no? Pero en el caso de otras obras, ni siquiera eso, ¿no? O sea, solamente podían apreciar la obra los que entraban al templo, ¿no? Aquellos que iban específicamente para dar una ofrenda a los dioses. Por ejemplo, las grandes esculturas de los dioses griegos, que se consideraban las obras artísticas más importantes en ese momento en Grecia, no era el Partenón, que todos podían ver por fuera, o las cariátides, que por ahí tú pasabas y podías verlas, ¿no? Cualquiera podía verlas, hasta los esclavos, sino las esculturas de los dioses que estaban dentro de los templos, que eran esculturas enormes, ¿no? De 5 metros, 6 metros, hasta más. Y para observar esas esculturas, tú tenías que entrar al templo a ofrendar. Entonces no todos podían hacer eso y además la experiencia de entrar al templo, que era un ritual religioso, es como entrar a una iglesia, digamos, para un creyente, alguien que realmente, ¿no? Para algún ritual, ¿no? Para lo que sea, era algo especial, ¿no? Había una relación con la obra de arte que no era simplemente estética, sino que era una relación religiosa. La obra de arte en ese sentido tenía un significado, ¿no? Un significado religioso, un significado sagrado. Igual en el caso de los egipcios, ¿no? Como tú debes haber visto, las pirámides dentro, ¿no? Para, digamos, para ir hacia el lugar donde están enterrados o están puestos los cadáveres de los sarcófagos, ¿no? De los faraones, hay una serie de pasillos que están pintados, ¿no? Pintados de manera muy, muy minuciosa, ¿no? Con supuestamente toda la vida y todo lo que le va a pasar al muerto después, ¿no? Cuando logre salvar su alma. Y todo eso está representado en pintura. Y todos no tienen acceso a esas pinturas, solamente los que iban para dejar el cuerpo del faraón. Entonces, el arte tenía un significado religioso, ¿no? Tenía un significado especial. Incluso las obras de arte contemporáneas, digamos, o mejor dicho, modernas, renacentistas, tenían un aura especial, porque si tú querías ver la Mona Lisa, tenías que ir a cierto lugar para ver la Mona Lisa, si querías ver, ¿no? Y claro, hasta ahora si tú quieres verlo directamente, ¿no? Es distinta la experiencia de ver directamente que verlo, pues, en una imagen en computadora. Pero aún así, actualmente hay formas, ¿no? De acceder a esas obras de arte que antes no existían. O sea, antes tú ni siquiera, o sea, te podían contar de cómo era la Mona Lisa, ¿no? O quizás con suerte podías ver en un libro una fotografía, pero eso ya es siglo XX. Pero antes no se podía, tú tenías que ir.
¿no? La gente contaba lo que había visto, pero tú no te tenías que imaginar cómo era, ¿no? Pero si querías tener la experiencia, tenías que ir de todas maneras al lugar. En cambio, ahora eso ya no es tan así por la reproducción, es decir, por las copias infinitas que se hacen de las obras de arte. Por ejemplo, el grito de Munch. Yo puedo buscar acá el grito de Munch en Google y me aparecen 1000 imágenes del grito de Munch. Puedo imprimirlo, puedo ponerlo como un póster en mi cuarto, ¿no? Como gente que hace con, por ejemplo, las pinturas de Van Gogh, ¿no? Que son conocidísimas. Puedo ponerlo en un polo, puedo ponerlo en un blog, un cuaderno, puedo ponerlo en una taza, ¿no? Así puedo imprimir la imagen en una taza, puedo hacerme un morral con la cara de Van Gogh, una de las pinturas de Van Gogh. Puedo reproducir miles de veces la pintura o la obra de arte y en ese sentido la obra de arte, por decirlo así, se banaliza, ¿o no? Claro, incluso puedes ponerle lentes, puedes alterarla. O la Mona Lisa, la clásica que le ponen bigotes, ¿han visto? ¿No? U otras cosas, o lentes, o le ponen un florero en la cabeza, ¿no? Ya, eso se hace actualmente, pero eso, si te das cuenta, hace que la obra de arte pierda cierta, por decirlo así, dignidad. No sé si se entiende. Pierde magia. Es como que se banaliza, ¿no? Ya no tiene la magia que tenía antes. Verlo tantas veces, verlo reproducido en tantos lugares, de tantas formas diferentes, incluso en objetos banales como una taza o un morral o un polo, hace que ya esa magia, esa aura, así le llama, lo voy a poner acá en el chat, ya, así le llama Benjamin, ¿ya? Esa aura se haya perdido. Se ha perdido el aura de la obra de arte, se ha perdido esa magia que tenía antes, se ha perdido esa conexión con lo sagrado, con lo religioso que tenía antes. Mira, eso que Benjamin es marxista, igual él reconoce que la obra de arte antiguamente tenía un estrecho vínculo con lo sagrado y con lo religioso, que era especial. Ahora, ese cambio, ¿por qué se ha dado? Por la tecnología. El desarrollo de la tecnología, la industrialización ha permitido que podamos copiar no solamente cosas banales como un lapicero, sino cosas tan importantes como obras de arte. Por eso es que quizás tú tienes en tu sala, en tu casa, una pintura, una reproducción, una copia de la Última Cena, ¿no? O del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? O de la Mona Lisa, o de alguna pintura conocida. Claro, puedes hacer eso porque se hacen miles de reproducciones, ¿no? Ahora, para Benjamin, fíjate, eso tiene dos sentidos, o sea, tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo, ¿ya? O sea, no todo es negativo, tiene esos dos aspectos. Ahorita te voy a contar qué es lo que dice, ¿ya? Ingrid dice, entonces Benjamin critica el hecho de que la obra se pueda... Ya, justo eso, lo critica, pero también encuentra algo positivo. O sea, depende de cómo lo veamos y en qué sentido podemos aprovechar, porque se podría aprovechar esa facilidad. ¿Cuál es el lado positivo? El lado positivo es que antes la obra de arte solamente podía ser contemplada, apreciada por un grupo muy chiquito, ¿sí o no? Es más, antes, ¿qué pasaba? La gran mayoría de obras de arte no estaban en museos, ¿o no? ¿Cuándo aparecen los museos? A ver quién me dice. ¿Cuándo aparecen los museos? O sea, la idea del museo de colección, digamos, o sea, sí se da hace relativamente mucho tiempo, pero así como nosotros lo conocemos los museos, así como ahora, en realidad se van dando a partir del siglo XVII, XVIII y sobre todo XIX. ¿Eh? Claro, o sea, los museos estaban en los palacios, eran las colecciones privadas, claro. Sí, estaban en colecciones privadas. O sea, los nobles, los reyes, los príncipes eran los que tenían las obras. O en el caso, por ejemplo, del el papado, ¿no? La Iglesia Católica, ¿no? O sea, tú tenías que ir a San Pedro, pues, para ver las obras que había hecho Miguel Ángel, ¿no? Bueno, obras de tipo religioso, ¿no? Pero museos, así tal como lo entendemos ahora, ya es mucho más reciente, ¿no? Es mucho más reciente. Entonces, ¿quiénes tenían acceso
al arte antes de la reproductibilidad técnica, antes de la explosión de la industria, la industrialización. ¿Quiénes? Poquitos. Los nobles, los príncipes, la clase alta, élites. En ese sentido, algo de bueno ha traído la reproductibilidad de la obra de arte. Ha permitido que el arte se masifique, ¿se entiende? Ha permitido que más gente de todas las condiciones sociales puedan acceder al arte. Y más ahora todavía con el Internet y todo eso, ¿no? Que es un fenómeno que Benjamin no vivió, pero si viviera en esta época diría con mayor razón, ¿no? O sea, ha permitido la masificación, el desarrollo de la tecnología, y eso es bueno. Sin embargo, sin embargo, tiene este lado negativo, ¿no? Que es perder la conexión del arte con ese sentido sagrado, religioso, ese respeto que se tenía antes, esa banalización del arte que nosotros hacemos cuando ponemos una gran pintura en un polo o en una taza, ¿no? Es negativo porque finalmente si te das cuenta, estamos usando la obra como si fuera un adorno. Ah, ya voy a adornar mi cuarto. Ay, me gusta esta pintura, lo pongo acá, pues, ¿no? O quiero, mira qué bonita la noche estrellada, voy a hacerme mi morral con la noche estrellada, ¿no? O una taza, ¿no? Con esta pintura de Van Gogh. Banalizamos el arte, ¿no? Porque no lo valoramos en su sentido verdaderamente estético, sino que lo usamos como un objeto de adorno, prácticamente. No entendemos el sentido verdadero de la obra de arte, el sentido que le quiso dar el artista, ¿no? Y no solamente eso, sino que el problema, dice Benjamin, es que surgen formas de arte que podrían ser bien usadas, pero que sirven como una forma de manipulación. Por ejemplo, el caso del cine. El cine es un fenómeno que surge poco, o digamos, cuando Benjamin era todavía pequeño relativamente, ¿no? O sea, él ve toda esa explosión del cine. O sea, él vive todo ese surgimiento del cine y la explosión, ¿no? de Hollywood. Hollywood, precisamente, ¿qué cosa es? ¿No has escuchado tú la industria del cine? Claro, pues es una industria, ¿no? ¿Por qué? Porque se producen películas, hay trabajadores, ¿no? Se producen películas, se venden, se masifican, se exportan, ¿no? Se distribuyen, ¿no? A distintas salas de todo el mundo. Ojo, ni siquiera es un fenómeno ya nacional, es un fenómeno global, ¿sí o no? Y a través de las películas, ¿tú crees que Hollywood no vende ciertas ideas? ¿O será casualidad que siempre que aparece, cada cierto tiempo, ¿no? Ya es un clásico, tú debes haber visto, siempre aparece una película apocalíptica, ¿no? Donde el mundo va a desaparecer, hay una gran amenaza, un dictador o no sé, pues un gran desastre natural, y ¿quién sale a defender al mundo? ¿Quién siempre salva el mundo en esas películas de Hollywood? ¿No? Siempre los malos son los rusos, los chinos ahora, ¿no? O los árabes, ¿no? Y claro, siempre sale Estados Unidos, ¿no? O Capitán América. Efectivamente, pues, ¿no? Entonces, al final, el arte también es usado en ese sentido, ¿no? O sea, es usado para vender ideas o para ideologizar a la gente. Es un gran arma. El arte es un arma política, ¿o no? El arte es un arma política. O puede ser usado como arma política, para bien y para mal, ¿no? Ahora, el tema es que actualmente el arte, como dice Benjamin, no es visto solamente como un producto cultural, sino que se valora el arte desde un punto de vista económico. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto me reditúa? ¿Cuánto me va a dar? Por eso acá, ¿qué tenemos? Asumare, ¿no? Asumare 1, Asumare 2, Asumare 3, no sé cuántos Asumares hay. Claro, lo que la gente va a ver, pues, ¿no? Lo que llama la atención de la masa, del público mayoritario. Claro, no le vas a poner una película que le haga pensar, porque no va a entender la película, la mayoría, ¿no? Lo que vende. Claro, pues le das al arte, ojo, valoras una pieza artística en función de lo que te da, en función del dinero. Pero el dinero está asociado muchas veces con una masificación negativa, en el sentido de que es lo que la masa consume o lo que a la masa le gusta, pero es una masa ignorante, ¿o no? O sea, en vez de, por decirlo así, elevar a la masa, la achatas más, ¿no? Porque le das lo más fácil de consumir.
le das lo que no necesita procesamiento, ¿no? Que no necesita pensamiento. Ese es el lado negativo también, ¿no? Que se valora un producto artístico, se valora una obra de arte en función de lo que da económicamente, pero el hecho de que dé económicamente no refleja un verdadero valor estético. Muchas veces más bien refleja el estado de ignorancia en el que se encuentra la mayoría de gente, ¿no? Y en vez de mejorar, digamos, usar el arte para mejorar a la gente, lo usas para mantenerla igual o incluso para empeorarla, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Sí, ese es un gran problema. Claro, y si queremos en realidad hablar de arte en un sentido más amplio todavía, podríamos incluir ahí no solamente las películas, ¿no? Sino las series, las miniseries, los programas que actualmente vemos, ¿no? ¿No? Y la calidad, si te pones a pensar en la calidad que tenemos en nuestro cine, en nuestras series, ya pues es bajísimo, ¿no? O sea, lo que le da risa a la gente, lo que le gusta, lo que le parece interesante es muy chato, ¿no? Entonces, el arte en ese sentido puede ser usado negativamente, ¿no? Puede tener una función negativa. Entonces, para, para Benjamin es importante también tener en cuenta eso, ¿no? Por eso dice, el juicio estético se relaciona con el valor de cambio que se le puede dar a la obra de arte. Claro, ya no se valora solamente estrictamente lo estético, sino que se valora una obra de arte en función de cuánto cuesta o cuánto produce, ¿no? Por eso ahí te puse la imagen de una subasta de esta famosa casa de subastas Sotheby's, ¿no? Donde subastan pinturas, obras de arte bastante conocidas, ¿no? Y la obra de arte ya no es valorada solo por lo estético, sino por cuánto me da, ¿no? O cuánto yo lo puedo vender después, porque estas obras de arte se valorizan, ¿no? Entonces yo tengo 30 millones, ya lo compro, pero no porque yo entienda el valor estético de la obra, no porque yo entienda el significado estético, sino lo puedo ver incluso como una inversión, ¿no? Ah, ya, ahorita me cuesta 30 y de acá a un tiempo lo vendo a 50 o a 60, ¿no? Se aprecia por su valor de cambio, o sea, por su valor monetario y ya no por su valor estético, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, ese es el problema, ¿no? Con la época actual donde el arte ya ha perdido ese valor sagrado, ese valor religioso y ahora se valora desde el punto de vista económico, básicamente. Porque estamos en una época, Benjamin, como, digamos, seguidor de Marx, de marxismo, diría, pues estamos en una época donde existe el triunfo del capitalismo, ¿no? O sea, el capitalismo hace que todo sea mercancía, incluso el arte se vuelve mercancía, o sea, se vuelve un objeto de intercambio que yo puedo comprar y vender como si fuera cualquier cosa. Eso no existía en la época antigua, pues, o sea, tú no podías ir, por ejemplo, ¿no? Al templo de Artemisa y decirle al sacerdote, a ver, deme la escultura, la estatua de Artemisa y le doy 20 millones y te la daba. No, eso era imposible en esa época, pero actualmente sí se da. ¿No? Se dan robos, como tú debes saber, ¿no? Se dan robos de obras de arte, se cambian por copias, ¿no? Han aparecido, incluso hay leyendas, ¿no? Sobre ciertas obras de arte que no son originales, que están en museos como originales, pero que no lo son. Y que se oculta, obviamente, porque sería un escándalo, que ya se vendieron a coleccionistas privados y se han puesto en su lugar reproducciones, ¿no? ¿No? Sí, en el caso de la Mona Lisa había esa leyenda, ¿no? Y de otras obras también, ¿no? Entonces, eso es algo que es muy común en esta época, que no se daba en la antigüedad, ¿no? Que era imposible pensar en la antigüedad porque la obra de arte tenía un valor sagrado, tenía un valor religioso. En cambio, ahora la obra de arte ya no tiene ese valor religioso. En parte y en gran medida por lo que te decía, por esa reproducción infinita que hacemos de las obras de arte, ¿no? ¿Sí? Por eso dice, por tanto, nuestra relación con el arte actualmente no es meramente contemplativo, que sí era antes sí era contemplativo. Repito, por ese vínculo sagrado, religioso que se tenía antiguamente con las obras de arte. Antes sí tenía sobre todo una relación contemplativa con el arte, actualmente ya no, se ha perdido esa relación. ¿Sí? Bien, entonces lo vamos a dejar ahí esta parte de la teoría, con eso terminamos la parte de corrientes estéticas, ¿sí? Teorías estéticas del arte. Eso lo voy a compartir, no se preocupen, me había olvidado con Yesenia para que se los pueda subir. Y ahora vamos a ir a
movimientos del arte contemporáneo, ¿ya? Les voy a compartir el PPT de movimientos del arte contemporáneo para continuar con la teoría, ¿ya? Y luego vamos a la práctica. Ya, miren, vamos a comenzar con el impresionismo. Vamos a ver acá las principales corrientes. Ojo que hay un montón, ¿ah? No creas que son todas, hay muchas. O sea, acá vamos a ver el impresionismo, el modernismo, el cubismo, el expresionismo, el surrealismo y el arte pop. Son 6. Pero en realidad está el dadaísmo, el futurismo, el arte abstracto. Hay muchísimas corrientes, ¿ya? Pero estas, digamos, son las principales, ¿ya? A ver, vamos a comenzar con el impresionismo, ¿ya? Luis dice, maestra, mis preguntas, por favor. ¿Qué habías preguntado? A ver, dice Luis, ¿qué libro recomienda de Benjamin? El libro que recomiendo de Benjamin es El arte en su época de reproductibilidad técnica. Es justo el que estaba ahí mencionado en el PPT que compartí hace un momento. Ahora voy a compartir de nuevo ya, rapidito, para que si quieren lo copien o le tomen una foto o una captura. A ver, acá para que lo apunten. A ver, un ratito ya. Ya, esta, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Esa es la obra más importante de Benjamin sobre estética. En realidad no es tan extensa, no es tan, creo que tiene 50 páginas, algo así, no es tan larga. Y no es tan difícil de entender. Tiene algunas partes, ¿no? Pero en general no es tan complicado. No, no es tan difícil de entender. Esa es la obra que yo te recomendaría leer, ¿ya? De Benjamin, ¿ya? Y a ver, ¿qué más me había preguntado? A ver, un ratito. Ya, voy a dejar de compartir, voy a compartir de nuevo el otro. A ver, este no, este el otro. Ahí. Ya, ahí está. Y a ver, ¿qué más me había preguntado? ¿Qué libro recomienda Benjamin para leer? Ya. Benjamin daría un valor estético a Bad Bunny. No, o sea, como les digo, lo que considera Benjamin es que el arte actualmente también se usa para manipular a las masas. Entonces, evidentemente, en el caso de Bad Bunny, él consideraría pues que es una herramienta de manipulación, ¿no? Como muchas otras, de manipulación social. Ya, a ver. Ya. Justo ahí Mariela ha compartido, ¿no? El texto, la obra de arte en la época de su... Ajá. Hay varios, en realidad hay varios textos filosóficos que ustedes los pueden encontrar así en internet, ¿ah? O sea, solamente falta un poco de curiosidad. Ustedes los buscan en internet y lo encuentran, ¿ya? A ver, perdónenlo, mis... Ya. Entonces vamos a comenzar con esta parte, ¿ya? A ver, comenzamos con impresionismo. Mira, el nombre de esta corriente, como te darás cuenta, nace de el título de la obra más famosa de Claude Monet, que es Impresión del Sol Naciente. Mira, ¿cómo así surgen estos movimientos del arte contemporáneo? Mira, fíjate, surgen a fines del siglo XIX, ¿no? En el caso de impresionismo es la primera corriente, primer movimiento, 1872. Luego van a venir otros movimientos. Pero, ¿por qué los artistas comienzan a romper con las reglas que seguían los artistas anteriores? O sea, ¿por qué hay una ruptura? ¿Por qué estos movimientos son contemporáneos? ¿Por qué a estos movimientos se les conoce como vanguardias? A estos movimientos se conoce como movimientos vanguardistas. ¿Por qué vanguardia? Vanguardia es el que va adelante, es decir, digamos, el innovador, ¿no? El que se atreve, el que va al frente, ¿no? ¿Por qué son vanguardistas? Porque rompen con el pasado. ¿Qué pasado? ¿Qué criterios, qué cánones seguían los artistas del pasado? Los cánones, básicamente los cánones de Renacimiento, el arte clásico. O sea, de representar la realidad, de representar hechos históricos,
personajes importantes. Esa era una constante. El arte clásico, el arte neoclásico, lo que hace representar, por ejemplo, no sé si habrás visto, hay una famosa pintura de Napoleón en su caballo. Hay otra pintura muy conocida, La libertad guiando al pueblo, ¿no? Esta mujer con el busto desnudo y con la bandera de Francia. Hay muchas pinturas que son del siglo XVII, XVIII, y todas tienen en común qué cosa, que reflejan o representan hechos históricos o personajes importantes de la historia, ¿sí o no? Por ejemplo, la Escuela de Atenas, la famosa pintura que todos ustedes han visto con Platón y Aristóteles, los dos juntos, ¿no? Y alrededor todos los filósofos representativos de la historia de la filosofía, ¿no? ¿Te acuerdas? La Escuela de Atenas de Rafael Sanzio, ya, obviamente representa personajes importantes de la historia de la cultura, ¿no? De la filosofía. O La muerte de Sócrates. ¿Te acuerdas de esta pintura donde está Sócrates, que aparece en muchos libros de filosofía? Sócrates con el brazo estirado a punto de beber la cicuta y sus discípulos alrededor y algunos llorando, ¿no? Entonces, la pintura, esas pinturas son del siglo XVIII, XVII, XVIII, XIX, ¿no? ¿Qué representan? Hechos históricos importantes, la muerte de Sócrates, personajes históricos importantes, Napoleón o los grandes filósofos de la antigüedad, ¿no? O la Revolución Francesa, la libertad guiando al pueblo. La pintura representaba personajes importantes, representaba hechos históricos importantes. Eso era eso era algo constante. Pero de pronto, algunos artistas comienzan a representar cosas banales, por decirlo así, ¿no? O sea, una persona cualquiera que está caminando en la calle, alguien que está tomando un café, ¿no? O un almuerzo, un picnic, cosas así, que antes no eran representadas porque no se consideraban cosas dignas de ser representadas por el arte, porque el arte tenía que representar cosas importantes. Entonces, por eso es que rompen con el pasado. Ahora, no solamente por eso rompen con el pasado, o sea, no es solamente eso lo que los aleja, sino que ¿por qué comienzan a experimentar y por qué comienzan a hacer cosas diferentes? Por lo siguiente, porque en esa época, fines del siglo XIX, surge la cámara fotográfica. Se da la invención de la fotografía. Entonces, si tú tienes un aparatito que te toma una foto y yo tengo ahí mi retrato, ¿para qué necesito un pintor? Porque el pintor muchas veces era contratado por los nobles o la gente que tenía dinero para hacerse retratos, ¿sí? O sea, para hacerse retratar. Pero si yo tengo un aparatito que lo hace rápido y que no tengo que esperar un año o varios meses para tener mi retrato, entonces, ¿cuál es la función del pintor? ¿Se entiende? Entonces, los pintores comienzan a darse cuenta de que su función no debe ser meramente representativa, es decir, representar personajes, ¿no? Caras, cuerpos, sino que pueden usar sus propias reglas para representar lo que ellos quieran representar y como ellos quieran representar. Es decir, comienzan a romper las reglas, ¿sí? Y por eso es que comienzan a emplear nuevas técnicas y comienzan a centrarse en lo que a ellos les importa. En el caso de los impresionistas, ¿qué les importa? El color y la luz. Analizar, estudiar el color y la luz a través de sus pinturas, o sea, observar la naturaleza, los colores y la luz de la naturaleza y reflejarlos en sus pinturas, sin intención de representar específicamente a alguien. Y no solamente eso, sino creando su propia técnica. Antes, para representar, por ejemplo, a un noble, un papa, a un príncipe, ¿qué tenías que hacer? Ir a la casa del señor y sentarte ahí una hora y que se sentara él ahí a pintarlo y después regresar otro día y seguir pintándolo y regresar otro día y así estabas una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo, ¿no? Te podías demorar hasta años. Pero los artistas impresionistas ya no hacen eso. ¿Qué hacen los impresionistas? Ya no les importa estar en un estudio encerrados o en una casa encerrados durante semanas para hacer una obra. ¿Qué hacen? Salen a la calle, salen al exterior. Y por eso las pinturas, si tú buscas imágenes de las pinturas de Monet, Manet, Renoir, Cézanne y todos ellos, vas a encontrar una constante. Todas sus pinturas son en el exterior. Paisajes, lagos, lagunas, ríos, o, en todo caso, escenas al aire libre, cafetines. Mira, todos ellos son franceses, franceses.
Los cafés de París, ¿no? Los famosos cafetines de París, donde la gente va a conversar, a tomarse su café ahí en la vereda, ¿no? Eso representan también. O en todo caso en un bar o picnics también. Hay muchos picnics o calles de París también, la gente caminando, paseando, ¿no? Un día cualquiera con su sombrilla y eso lo representaba. Pero no iban a su estudio o no iban a la casa de la persona y no iban a la casa de un noble que les iba a pagar, sino que se ponían en la calle y se ponían un poco como los artistas callejeros de ahora, ¿no? Solamente que los artistas callejeros de ahora, en la mayoría de los casos acá, se ponen a pintar cualquier cosa, ¿no? Pero ellos no, ellos se sentaban o se paraban en algún lugar y veían algo que les interesaba y lo comenzaban a pintar. Y pintaban rápido, porque claro, tú no le vas a decir a una persona que está pasando que se quede una hora ahí parada, ¿no? Pintaban rápido y por eso es que es común ver este tipo de trazos. ¿Te das cuenta? Estos trazos así cortitos donde pareciera que estuviera mal pintado, ¿no? Pero en realidad todo esto lo hacen así porque buscan captar el instante. La intención es captar el color y la luz de un instante del día. Y para que no se pase ese instante no pueden demorarse mucho, ¿no? Por eso los trazos se notan claramente, ¿no? Ahora, si te das cuenta, esta pintura no es igual, pero se parece a algunas pinturas de un pintor que es muy conocido por ustedes. Aunque no lo estudiamos en estas corrientes porque no está dentro de estas corrientes, tiene un parecido. A ver, ¿qué otro pintor que es conocido, aparte de los que están mencionados acá, tiene cierto parecido con esto que hemos estado hablando? La naturaleza, los trazos cortos que se notan, el color. Van Gogh, claro, Rodrigo, Van Gogh, efectivamente. Van Gogh no es impresionista, pero algunos lo consideran un post-impresionista. Post-impresionista, porque tiene cosas del impresionismo. Recuerda que Van Gogh no era francés, ¿no? Era holandés, pero vivió en Francia un tiempo y tuvo cierta influencia del impresionismo. Por eso también Van Gogh que usa colores, ¿no? Que reflejan la naturaleza o busca representar paisajes en exterior o cafetines también, ¿no? Tiene pinturas de cafetines, tiene pinturas de campos, tiene pinturas La noche estrellada, por ejemplo, ¿no? O de puentes, ríos, ¿sí? Tiene cierta influencia del impresionismo, por eso se le considera un post-impresionista, ¿ya? Entonces, esta alteración, digamos, de la técnica, porque esta técnica no se usaba antes, eso es sobre todo lo que va a romper con los cánones anteriores. Y por eso es que los artistas franceses de esta época toman como referencia esta obra, Impresión de Sol Naciente, de Monet, como un nuevo estilo, digamos, de pintura, ¿no? Y por eso es que le ponen a ese movimiento ese nombre, impresionismo, por esta pintura, ¿ya? Todos son franceses, si te das cuenta, todos son franceses. El impresionismo es un movimiento francés, ¿ya? Francés, nada más. En cambio, vamos a ver que otros movimientos sí tuvieron influencia en otros países o que fueron, digamos, de un alcance mayor, ¿no? Sí, pero en el caso de impresionismo es francés. Vamos a ver ahora el modernismo, ¿ya? Mira, el modernismo es un movimiento que se denomina así por algo muy simple. Modernismo hace referencia a la vida moderna que se estaba desarrollando sobre todo en ciertos países. Mira, aparece o nace a fines del siglo XIX, 1890, en Estados Unidos y en Europa. ¿Ya? En Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos, en esta época, ¿qué se da? Es una época interesante porque es la época en la que Estados Unidos comienza a despuntar poco a poco económica e industrialmente. Es la época en la que se comienzan a construir los primeros rascacielos, ¿sí? Los primeros rascacielos en Nueva York se comienzan a construir en esa época, ¿sí? En 1890 más o menos. Y en Europa también se comienzan a dar grandes construcciones, por ejemplo, la Torre Eiffel, ¿no? La Torre Eiffel también se construye por esa época. Entonces, las ciudades modernas, digamos, más modernas, comienzan a construir grandes edificios, ¿ya? Hay construcción de grandes hoteles también, muy lujosos, donde se comienzan a emplear una serie de materiales
que antes, o sea, en grandes cantidades, que antes no se tenían tan a la mano, como metales, vidrios, losetas, una serie de herramientas y de materiales que no eran usados de manera tan masiva antes. Entonces, como comienzan a usarse mucho estos materiales, también quedan, ¿no? Quedan a la mano de los artistas estos materiales. Muchos de ellos residuos o, digamos, mermas que habían quedado de las construcciones, los artistas van a aprovechar estos materiales y los van a incorporar en sus obras. Uno de esos es Gustav Klimt. Mira, El Beso. El Beso es la obra más famosa de Gustav Klimt. Tú ves esta obra así en la imagen y ves una pintura amarilla, no medio marrón, pero si tú ves esa obra en directo, te vas a dar cuenta de que brilla, tiene un aspecto metalizado. La obra brilla, ¿por qué? Porque Gustav Klimt incluyó oro, estaño y otros metales para darle ese brillo a la obra, aprovechando los residuos de materiales que habían quedado en algunas construcciones. Y en el caso del Parc Güell, que está abajo, también. El Parque Güell, que es un parque muy famoso en Barcelona. Antonio Gaudí o Antoni Gaudí es el artista catalán más importante, uno de los más importantes, y en Barcelona, toda Barcelona está llena de sus obras. Él era básicamente un artista, digamos, un arquitecto, ¿no? Que diseñaba edificios. Incluso la Catedral de Barcelona, la Sagrada Familia, es la obra más importante actualmente en construcción en España y fue diseñada por Gaudí. Gaudí ya murió hace mucho tiempo, ¿no? Pero la construcción de la Sagrada Familia ya tiene décadas y probablemente todavía falten más de 10 años para terminarla porque quieren respetar el diseño original de Gaudí, que es súper, súper específico y retador, ¿no? Pero Barcelona ama a Gaudí, lo consideran muchos su artista más importante, ¿no? Y él diseñó muchas de las casas, muchos de los edificios icónicos de Barcelona, o sea, los puntos, digamos, de puntos turísticos más importantes de Barcelona son las construcciones que diseñó Gaudí, ¿no? El Parque Güell, mira, no sé si te hace recordar alguna construcción que tú has visto acá en Lima. ¿Has visto? Ah, sí, está abierto. La Sagrada Familia está abierta hace tiempo, pero no está terminada. O sea, te dejan entrar y todo, puedes entrar, ¿no? Pero no está terminada. ¿Has visto qué construcción acá en Lima es parecida a esta del Parque Güell? Perdón. ¿Mm? ¿A qué te hace recordar? Al Parque del Amor, dice Lucerito. Lucerito ha ido al Parque del Amor. Sí, pues efectivamente. ¿Han ido al Parque del Amor en Miraflores? Claro, acá mira, en la imagen se ve chiquito, ¿no? Se ve una partecita, algo así se ve el Parque del Amor, es chiquito, ¿no? Pero el Parque Güell de Barcelona es enorme, o sea, es 30 veces más lo del Parque del Amor, ¿no? Es inmenso. Acá el Parque del Amor es una mini réplica, ¿no? Por decirlo así. Sí. El Parque Güell es enorme, es inmenso. Puedes estar ahí horas. Pero mira, ¿qué se puede notar en el Parque Güell? Mira, el uso de, mira estas como losetas, ¿no? Que han puesto retazos, si te das cuenta, tipo retazos, ¿no? Van usando retazos. Pero además de eso, a ver, ¿qué tienen en común la pintura que está arriba de Klimt y el Parque Güell? ¿Qué tienen en común? Hay algo en común. ¿En qué se parecen? Mosaicos, claro, un estilo así como de mosaico, ajá. ¿Y qué más? Hay algo más. Por ejemplo, en la pintura se ven como florecillas, ¿no? Césped, unos círculos. Hay como evocaciones de la naturaleza. Y en el Parque Güell, fíjate la forma, no son formas rectas, son onduladas, como imitando las olas, la naturaleza, ¿no? Por partes pareciera que hay como flores, ¿no? El azul también, que evoca el agua, ¿no? Los colores, sí, pues, patrones irregulares, claro. O sea, mira, son modernistas porque usan materiales asociados a la vida moderna, incorporan materiales de la vida moderna, vidrio, losetas, metales, pero, sin embargo, fíjate,
¿Qué hacen? Evocan la naturaleza. Es una especie de reacción frente a la modernidad también. Se aprovechan materiales de la modernidad, pero también es una reacción frente a la modernidad. Es decir, a esa construcción, digamos, inorgánica, esa construcción lineal, recta, sin vida, por decirlo así, de los grandes edificios, ¿no? De los grandes edificios que se estaban construyendo en algunas ciudades, ¿sí? Por eso, si tú vas a las construcciones de, bueno, los edificios que diseña Gaudí, la Sagrada Familia también, busca si quieres imágenes de la Sagrada Familia por dentro y por fuera, y te vas a dar cuenta que hay muchísimos detalles de naturaleza, de flores, de ramas, por dentro. La Sagrada Familia también tiene forma, o sea, las columnas no son columnas así rectas que están dentro de la catedral, sino que son parecen troncos de árboles, parecen cavernas, ¿no? Para imitar las formas de la naturaleza. Las casas que diseñó Gaudí también, hay varias casas famosas, si tú buscas imágenes vas a ver que tienen eso en común, también por dentro sobre todo se ven como cavernas, ¿no? Cuevas, o sea, con formas naturales, no rectas, ¿sí? Lucerito dice, soy tripofóbica, casi me desmayo, sí, pues. Claro, te puede dar un poco esa sensación, sí, pues. Eso es algo propio del modernismo también, ¿ya? Entonces, eso es lo que caracteriza el modernismo, la inclusión de materiales frecuentes, ¿no? Materiales industriales, modernos, pero a su vez una especie de reacción frente a esa modernización, digamos, alejada de la naturaleza, ¿no? Pues evoca mucho la naturaleza. Bien, vamos a el cubismo, ¿ya? Mira, el cubismo, como dice ahí, nace en Francia en 1900 aproximadamente. Pero el cubismo sí va a ser un movimiento del arte que va a tener influencia en varios países, no solamente en Francia, sino también en España, por ejemplo, y en Alemania, en Bélgica también. Pero el representante más importante del cubismo es Picasso. Ahora, Picasso, por si acaso, ha tenido varias etapas, ¿eh? No fue solamente cubista. Es más conocido por su etapa cubista, porque se considera que es el que mejor desarrolla la técnica cubista, pero Picasso también tuvo una etapa eh, surrealista, tuvo una etapa expresionista, tuvo una etapa también azul, que le llaman la época azul de Picasso. Entonces, donde todas sus pinturas tienen así tonalidades azules. Picasso es uno de los pintores que más va a experimentar con distintas técnicas, ¿ya? Con distintas técnicas, pero sobre todo es conocido como cubista. Ahora, esta pintura que está ahí es una de las más representativas de Picasso. Hay otras, ¿no? Las señoritas de Aviñón y otras. Pero este, el Guernica, es probablemente la más famosa y la más importante. Es una pintura enorme, es una pintura que ocupa mucho más que una pared, ¿no? Y es más alta, es enorme. Y tiene algo especial, ¿no? Tiene dos cosas. Uno, se puede ver su técnica cubista, es importante por eso. Y dos, el tema que trata. También es importante por eso. Porque refleja una crítica a la sociedad de su época, a lo que estaba ocurriendo, a la realidad de su época, que era una realidad compleja para España, sobre todo él que era español. Guernica es el nombre de un pueblo que fue devastado porque soltaron una bomba en este pueblo y murieron, y mira, es interesante, ¿no? Porque están representados también animales, murieron muchas personas, murieron mucha gente inocente a raíz de una guerra en la que ellos no tenían ninguna implicancia, ¿no? O sea, murió muchísima gente, quedó mutilada mucha gente, por eso se ve también una mujer ahí que está con un bebé en brazos, ¿no? Gente inocente, ¿no? Y lo que hace Picasso con esta obra es hacer esa denuncia, ¿no? Esa crítica. Por ejemplo, el que habla de eso, vimos hace un momento, es Adorno, ¿no? Cómo el artista es crítico de su tiempo. Es la Guerra Civil de España, efectivamente. Ajá. Representa uno de los eventos más tristes de la Guerra Civil de España, ¿no? La muerte de estas personas, el pueblo de Guernica. ¿Ya? Entonces, una de las cosas importantes de esta obra es el tema, qué es lo que representa, un evento catastrófico, ¿no? Y el otro es la técnica. Mira la técnica. ¿Por qué se denomina cubismo a este movimiento? Porque el cubismo
busca desdoblar el cubo, digamos, ¿no? Imagínate un cubo, tú has visto estas figuras que son armables, que a veces arman así con cartones, ¿no? Imagínate que esa figura que te venden así, la imagen tú la recortas y la armas, ¿no? Ya, imagínate que ese cubo lo desarmas. Si tú tienes un cubo, supongamos esto, ya, esto no es un cubo, pero ya lo más parecido ya, un libro gordito. Si yo te pongo la imagen así, ves solamente una cara. Si te pongo así, quizás ves dos, ¿no? Si lo pongo así, quizás ya ves tres. Precisamente la idea del cubismo es como desdoblar la imagen, por decirlo de alguna forma, desdoblarla, para que puedas ver un mismo objeto, un mismo ser, un animal, una persona, un mueble, lo que sea, pero no solamente una cara de ese objeto, sino varias caras al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, mostrarte diferentes ángulos del objeto, pero al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, Ingrid dice, mis disculpe, con mostrar objetos al mismo tiempo quiere decir muestra la realidad. Sí, efectivamente, lo que busca el cubismo, esa es la parte interesante, ¿no? Del cubismo, busca mostrarte todos los ángulos del objeto en el sentido de que ellos consideran que de esa manera representan mejor la realidad. Porque en la realidad, claro, tú puedes pensar que tú ves el objeto solamente desde un punto de vista, ¿no? Lo que implicaría cierta parcialidad, por decirlo así, ¿no? Pero la intención del cubista, o sea, en su sentido más filosófico, digamos, es mostrar toda la realidad, todo el objeto al mismo tiempo, no solamente una parte, ¿no? Sino la realidad del objeto total. Esa es la intención. Por eso buscan desdoblarlo. Por ejemplo, si te das cuenta, en el caso de, vamos a tomar un ejemplo para que lo veas claramente, ¿ya? Fíjate el toro. ¿Ves el toro que está en la izquierda? En la parte izquierda, donde está la mujer con el niño en brazos. Si te das cuenta, ahí está el cuerpo del toro, está la cabeza del toro, solamente que está a dos colores distintos, por eso no se nota bien. El cuerpo del toro está de negro, la cola, te das cuenta que la cola está como subiendo como una columna de humo, está la cabeza del toro, y la cabeza del toro se ve rara, ¿no? Pareciera que está mal dibujada, pero es a propósito, ¿no? Porque está desdoblada. ¿Y cómo te notas que está desdoblada? Porque si tú te fijas, te concentras en un solo ojo, en el ojo de la izquierda, ¿no? Te das cuenta que tiene sus cuernos así medio redondeados, ¿no? Ya. Si te fijas en ese ojo que está en medio de los dos cuernos redondeados, te concentras ahí en la nariz y en ese ojo pareciera que el toro está de frente. Pero si luego te concentras en el otro ojo, el que está más abajo, ¿sí? Y dejas de mirar el otro, te concentras en ese ojo y en el cachito ese que tiene como negro, pareciera que el toro está de perfil. ¿Te das cuenta? Entonces es como que me están presentando al toro en dos planos diferentes al mismo tiempo. Entonces, esa es la intención, ¿no? De Picasso, desdoblar la imagen. Esa es la intención de los cubistas, desdoblar la imagen. Y para eso usan líneas rectas, líneas curvas, o sea, usan una técnica que les permite hacer ese desdoblamiento. Igual, por ejemplo, en el caso de el caballo, ¿no? Si te das cuenta, el caballo que está al medio está con el cuello torcido y el cuerpo está, si lo ves bien, es como si lo vieras desde arriba hacia abajo, ¿no? Porque se ven ahí claramente las ancas, o sea, la parte trasera del caballo donde está su cola, como si lo vieras de arriba, porque se ve ahí el corte, ¿no? ¿Te das cuenta? Como si lo vieras un poco como desde arriba y no de perfil, cuando se supone que el caballo está de perfil, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Te fijaste? Y se mezcla, la figura del caballo se entremezcla con los otros cuerpos que están ahí tirados, ¿no? ¿Sí? Entonces todo eso lo hace con una técnica, porque hacer eso no es fácil. Picasso era un gran dibujante, ¿eh? Ojo que para dominar una técnica cubista, o sea, otra cosa es si te agrada, te parece bien o no, no, ya eso es una cuestión de gusto. A mí particularmente me parece interesante, no me gusta, pero me parece interesante, ¿no? Pero es una cuestión de gusto. Ahora, no creas que es fácil, ¿no? Porque uno lo ve así y no conoce de pintura y de dibujo y cree que, no, no sabe dibujar, ¿no? Pero en realidad hacer eso es bien difícil, ¿eh? O sea, hacer una pintura cubista bien hecha no es fácil, es bien complicado, no lo puede hacer cualquiera, tiene que ser alguien que domine el dibujo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace Picasso, ¿no? Desdoblar las imágenes,
¿ya? Por eso es que se usan tanto las líneas rectas o las líneas curvas, dependiendo, ¿no? Dependiendo. Ujú. Bien, vamos a pasar ahora al expresionismo, ¿ya? Mira, el expresionismo es un movimiento que nace en Alemania. Mira en qué época, 1912 aproximadamente. El expresionismo es una corriente que quizás no es tan conocida como el impresionismo, como el surrealismo, o incluso como el cubismo, pero es una corriente, es un movimiento bien interesante porque tuvo varios frentes, o sea, no solamente se desarrolló en la pintura, sino que se desarrolló también en la escultura y en el cine. Hay cine expresionista. Y el cine expresionista actualmente no es tan conocido, pero en su época fue bastante importante. Mira, las primeras películas de terror fueron hechas por expresionistas en Alemania. Las primeras películas, por ejemplo, de Drácula, ¿no? De vampiros, Nosferatu, el gabinete del doctor Caligari, que es el que está acá, ¿no? El doctor Mabuse. Hay varias películas alemanas de este corte de esta época, de 1918, 1920, 1922, 1924. Fíjate la fecha, ¿eh? No, ojo, no pienses solamente en 1912, nace en esa época, pero 1914, 15, 18, 19, 20, 21, 22. ¿Qué época se está viviendo? A ver, tú debes saber, ¿qué se está dando en ese momento en Alemania, donde nace el expresionismo? ¿Cómo era la situación en Alemania? Claro, ahí nomás se da la guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial, en 1914, ¿no? Que dura hasta 1919, y después la situación de Alemania es catastrófica, ¿no? ¿Cómo queda Alemania después de la Primera Guerra? Destruida, endeudada, ¿no? Con una gran inflación, con hambruna, un desastre, ¿no? ¿No? Tu profesor de historia te va a haber contado un montón de cosas, ¿no? Pero muchos niños murieron, muchos niños desnutridos. Ahora, justo hoy día, hoy día han hablado de la Primera Guerra Mundial. Fue una época bien difícil. Ahora, te pregunto, ¿en una época así hay optimismo o hay pesimismo? En una época así, ¿la gente ve con optimismo el futuro? ¿Qué será? ¿Qué harán en el arte? Teletubbies, Barbie. Hay pesimismo, pues, ¿no? Obviamente hay pesimismo. Por eso es que las películas que inundan el cine alemán son pesimistas. Pero es bien interesante el terror, el cine de terror, entre comillas, alemán. ¿Por qué? Porque es un terror psicológico, no es un terror como el actual, digamos, donde ves a gente que descuartiza gente, ¿no? El cine gore, digamos, actual, ¿no? Es un cine más psicológico. No sé si tú has visto el Drácula de Bram Stoker, que es uno de los clásicos del cine de vampiros, de Bram Stoker, o sea, inspirada en la novela de Bram Stoker, ¿no? Que escribe Drácula. Es un cine más psicológico, es un terror psicológico, claro. Claro, lo que busca es mostrar las emociones, pero ¿sabes por qué es sobre todo interesante? Y ojo que estas películas las puedes encontrar en YouTube, algunas, ¿ah? Yo te recomiendo si puedes que veas, porque hay muchas películas muy buenas de esa época. Y son películas mudas, ¿ah? O sea, no hablan los personajes, pero hay subtítulos, aparecen subtítulos, pero no habla, porque no había sonido en el cine. Entonces se le agregaba sonido después, música, digamos, o música de suspenso, ¿no? Pero eso era algo que se daba luego. Pero los personajes no hablan. Entonces, mira, ¿cómo yo contengo la emoción? O sea, o mejor dicho, ¿cómo hago que los espectadores estén concentrados en la película sin hablar, sin diálogo? O sea, los diálogos se ven subtitulados, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo ver una película donde los personajes hablan y estás concentrado que ver subtítulos y estar viendo, ¿no? ¿Qué haces? Claro, tiene que haber suspenso, pero también hacen mucho uso del rostro, los gestos, ¿no? Si una persona habla así, no vas a prestarle atención, ¿no? En cambio, si hace gestos, si abre los ojos, hay mucha expresión del rostro. Estas películas, si tú ves alguna de esas películas, te vas a dar cuenta que precisamente en esa época se usaba como uno de, digamos, de las técnicas, ¿no? Que se usaba también en el teatro antiguo era el maquillaje.
¿Por qué? Porque blanqueaban el rostro del artista, ¿no? Le ponían polvos, ¿para qué? Para resaltar los ojos, o sea, le ponían polvos y encima le marcaban, ¿no? Le delineaban los ojos, le ponían sombras para que los ojos resaltaran más. Entonces, eso es algo típico de el cine de esta época, la gestualización y los ojos muy llamativos, muy expresivos. Y aparte de eso, también los rostros muy pálidos, no solamente para llamar la atención de los ojos, sino un poco para reflejar ese pesimismo y la muerte, ¿no? Pero lo que te decía hace un momento, ¿por qué es interesante el cine expresionista alemán? Porque como no es un terror en realidad tradicional, es un terror psicológico, el mensaje al fin y al cabo, o sea, si tú ves todas estas películas vas a encontrar y las analizas bien, te vas a dar cuenta que en el fondo lo que están queriendo transmitir estos directores, ¿no? Estos guionistas, es que el monstruo, el verdadero monstruo, no es un ser sobrenatural. El verdadero monstruo es el hombre. ¿Por qué? ¿Quién había destruido Alemania? ¿Un ser sobrenatural? ¿Un alien? ¿Dios? No, pues. ¿Quién había destruido Alemania? El hombre. Otros hombres igual que ellos, ¿no? O sea, el verdadero enemigo es el propio hombre, ¿no? Del hombre puede salir lo mejor y puede salir lo peor, ¿no? Y eso es lo que representa el vampiro, ¿no? El hombre en su peor versión, ¿no? Y eso reflejan muchos de los personajes que aparecen en estas películas, ¿no? Personas trastornadas, personas, o sea, personas comunes y corrientes de las que puede surgir la destrucción o lo peor de la humanidad, ¿no? ¿Sí? Luis Elías dice, ¿en qué sentido criticaba al impresionista, a los impresionistas? Claro, el expresionismo es crítico del impresionismo, ¿por qué? Bueno, por dos cosas simples, ¿no? Porque el impresionismo se vuelca al exterior, porque el impresionista, ¿no? Manet, Monet, ¿qué representa? Una persona tomando su café, un picnic, un lago, ¿no? Representa cosas muy, muy externas. No hay un análisis del hombre, no hay un análisis psicológico, ¿no? Buscan representar la naturaleza de manera objetiva, entre comillas, ¿no? En el sentido de que reflejan la luz, el color, cosas secundarias, por decirlo así. En cambio, el expresionista busca qué cosa? Analizar el interior del hombre y expresarlo. O sea, expresar ese mundo interior que puede tener cosas muy negativas, por eso hablábamos de pesimismo, ¿no? La angustia, el miedo, el temor frente a la muerte, la incertidumbre frente a la vida, las cosas que pasan. Claro, hay una cierta, como dice Ashley, una cierta dicotomía ahí entre luz y oscuridad, pues. El impresionismo te muestra un mundo de luz, ¿no? Un mundo agradable, un mundo bonito. Y el expresionismo que te muestra es el lado oscuro de la humanidad, ¿no? Ese aspecto psicológico que está en todo hombre, ¿no? Ese aspecto oscuro que puede salir a relucir. Y cómo para el artista expresionista es importante expresar esa angustia, ese miedo, ese temor, ¿no? Entonces, además el impresionismo es un arte que desde el punto de vista expresionista es burgués, porque es un arte que agrada, es un arte bonito, pues, ¿no? Es un arte de adorno. ¿Quién no quiere tener una pintura de un lago bonito con florecitas y un barquito en su sala? ¿Pero tendrías el grito de Edvard Munch ahí en tu sala? No, no. El arte expresionista es un arte duro, es un arte incómodo, desagradable, pero que refleja algo de la humanidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, imagínate que le llevas un día a tu mamá, ¿no? El grito, y dices, mamá, quiero colgar esto acá en la sala. Tu mamá te bota con tu... ¿no? Bueno, pero entonces, entienden, ¿no? Mira, y justo te he puesto este afiche de la película El gabinete del doctor Caligari porque, si te das cuenta, se repite un poco los colores también, ¿no? ¿Qué colores usa el expresionista? Colores que tienen un impacto psicológico, porque los colores tienen un impacto psicológico, ¿o no? No es lo mismo usar el azul, el celeste, el verde, que usar el rojo intenso,
en una pintura, ¿no? O el azul intenso, el negro, las expresiones de los ojos, fíjate, ¿no? Del rostro, que reflejan angustia, miedo, desesperación, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que buscan los expresionistas, expresar el mundo interior del artista, las emociones del artista a través de sus obras, ¿no? Expresar ese aspecto. Y por eso es un arte subjetivo, no es un arte objetivo. Por eso, si te das cuenta, en el caso del grito de Bert Munch, no hay un intento por representar la naturaleza tal y como es la naturaleza, o sea, de mostrarla objetivamente. No la muestra objetivamente, la muestra subjetivamente, porque está mostrando lo que siente el artista. No está representando a la naturaleza, está representando sus sentimientos, sus emociones, su angustia. Y por eso el mismo personaje principal del grito, es más, si te das cuenta, no lo puedes identificar con alguien concreto, porque lo que buscan los expresionistas no es representar personas concretas de carne y hueso, una mujer, un hombre de clase social alta o de clase social baja, no. Lo que buscan es representar el alma humana, el espíritu humano, en su sentido más abstracto. Por eso el personaje, el grito, no tiene cabello. ¿Qué es? ¿Hombre, mujer? No se ve. ¿A qué clase social pertenece? Fíjate su ropa. ¿Tú puedes identificar su clase social? No. Es más, ni siquiera, o sea, no es un ser humano concreto, pues ni siquiera su rostro te indica, ¿no? ¿Qué es? Es un ser humano en abstracto, por decirlo así. ¿Se entiende? Lo que te está tratando de representar el grito es la angustia humana, los sentimientos de angustia, de temor que tiene todo ser humano dentro de sí, ¿no? Frente a una situación como la que se estaba viviendo en ese momento en Alemania o en Europa en general, ¿no? Por la guerra. Por todo ese periodo de incertidumbre, en realidad, que no solamente la primera, después de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces eso es lo que busca el expresionista, ¿no? Busca expresar el mundo interior del artista. Y no solamente eso, sino que el espectador, es decir, el que observa la obra, tenga la misma sensación que el artista, ¿no? Por eso es que juegan con los colores, porque el color tiene un impacto psicológico, ¿no? Por eso, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo que tu casa esté pintada de blanco a que esté pintada de rojo, ¿no? Imagínate que a alguien se le ocurre en tu casa pintar toda la casa de rojo. No vas a poder estar tranquilo, ¿no? Ni vas a poder estudiar, ¿no? Tiene un impacto psicológico importante el color. Por eso usan estos colores, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora al surrealismo, ¿ya? Mira, el surrealismo, el surrealismo es una corriente que nace en Francia, pero que va a tener mucho impacto. Es más, algunos, ojo, consideran que el surrealismo es la corriente o el movimiento artístico más importante de todos, ¿ya? Tiene mucha relevancia, tiene mucha influencia en varios países y en varias manifestaciones artísticas. Nace en Francia, pero el surrealismo va a ser cultivado en Italia, en Alemania, en España, en varios países. Y además, ¿por qué se considera que es el más importante? Por algunos es considerado el movimiento más importante. Porque es el que tiene más sustento, digamos, teórico, más sustento intelectual, ¿no? Va a influir en muchas artes, en muchos intelectuales de la época. Va a haber literatura surrealista, va a haber cine surrealista, va a haber escultura surrealista, pintura surrealista. El surrealismo se va a extender a muchos ámbitos artísticos, poesía, ¿no? Literatura en general, cine. Por ejemplo, hay una famosa, bueno, es una película, es un corto, ¿no? Que se llama Un perro andaluz, de Luis Buñuel, que hacen Luis Buñuel y Salvador Dalí, conjuntamente, ¿no? Es un corto, ¿no? Es una obra cinematográfica surrealista. El surrealismo va a tener mucho impacto en España también, ¿no? O sea, Salvador Dalí es considerado el pintor más importante o más representativo del surrealismo, ¿no? Y en la obra de Salvador Dalí, sobre todo, se ve una de las características más importantes del surrealismo, que es la evocación de los sueños, ¿no? Ese mundo de los sueños, ¿te acuerdas de
de, de la obra, una de las obras más importantes de Freud, ¿no? La interpretación de los sueños, donde Freud analiza o menciona una serie de casos de interpretación de sueños de sus pacientes, ¿no? Y cómo se puede interpretar desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? De cómo el deseo reprimido, el inconsciente se manifiesta, ¿no? En los sueños, y por eso es importante analizar el sueño del paciente para ver cuál es la causa de sus problemas o de su neurosis, ¿no? Dependiendo del caso. Y Dalí, Salvador Dalí, es más, cuenta cómo él muchas veces se despertaba y había tenido un sueño y recordaba, ¿no? Alguna imagen del sueño, y en ese momento, en ese mismo momento se ponía a pintar esa imagen que había tenido de su sueño, porque consideraba que era importante, ¿no? Era importante manifestar eso inconsciente que está en nosotros, que de alguna forma revela una parte de nuestro ser que no dejamos salir en nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, el consciente, ¿no? La vida consciente mantiene ahí escondidos esos deseos, ¿no? Y es importante que el artista pueda liberarse, y precisamente esa es una de las, digamos, ventajas que tendría el artista, que puede manifestar o liberarse de esos, digamos, de esas ataduras de la vida consciente a través del arte, ¿no? Entonces el arte es una especie, para Dalí y para los surrealistas, es una especie de liberación, ¿no? Ahora, aparte de Salvador Dalí, como te decía, el surrealismo es cultivado en varios ámbitos del arte, como la literatura. Ya justo acá Luis Elías acaba de poner la escritura automática de Breton. Breton, André Breton, es uno de los representantes más importantes del surrealismo. Es más, ¿por qué? Porque André Breton escribe el manifiesto surrealista. Quizás han hablado de eso en literatura, no sé. El manifiesto surrealista, que es una especie de digamos, de manifestación de los principios más importantes. O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que busca el manifiesto, o mejor dicho, qué es lo que busca el surrealismo? ¿No? El manifiesto surrealista explica cuál es la intención, ¿no? La liberación del inconsciente, ¿sí? El manifiesto comunista, no, claro, justo, mira, Luis Elías habla del manifiesto comunista de Marx, ¿no? De Marx y de Engels. En realidad el manifiesto surrealista se inspira, pues, en el manifiesto comunista, ¿no? ¿Sí? Sí se inspira porque los surrealistas, no todos, pero muchos de ellos tenían inspiración en el marxismo, porque consideraba que el marxismo tenía en parte algo importante o algo en común con el psicoanálisis, que es el intento de liberación. Claro, mira, ¿qué tienen en común el psicoanálisis y el marxismo? Que los dos buscan la liberación. Claro, el marxismo, la liberación política y económica, y el psicoanálisis, una liberación psicológica. Pero los dos buscan la libertad, ¿o no? Cuando el marxismo busca el comunismo, ¿el comunismo qué es? La ausencia de propiedad privada. Y la ausencia de propiedad privada y la eliminación del Estado, que implica que no hay un hombre que explote a otro hombre, que no hay un hombre que domine a otro hombre, es decir, que todos los hombres sean iguales, es decir, que todos los hombres sean libres, económica y políticamente, ¿no? El psicoanálisis habla de libertad también, pero no de una libertad económica y social, sino de una libertad psicológica, ¿no? Es decir, que el hombre pueda liberarse de esos deseos, o mejor dicho, que pueda manifestar esos deseos, ser consciente de esos deseos para liberarse, ¿no? De la vida consciente, ¿no? Entonces hay algo en común. Por eso el manifiesto surrealista tiene ese nombre, ¿no? Porque hay indirectamente una referencia al manifiesto comunista. Pero ojo, no todos los surrealistas fueron marxistas, ¿no? La mayoría de ellos tuvo influencia del marxismo, leían a Marx. En esa época era súper común, ¿no? Todo el mundo leía a Marx, pero no todos estaban de acuerdo con el marxismo. Sobre todo, el que no va a estar nunca de acuerdo con el marxismo es Salvador Dalí. Y por eso a Dalí un poco que lo van a apartar del movimiento surrealista, un poco que lo van a hacer a un lado, ¿no? Curiosamente, bueno, Salvador Dalí hasta ahora es considerado el más importante pintor surrealista, ¿no? Pero sí, sí van a influir las ideas de Marx y del psicoanálisis, sobre todo, en general, ¿no? En el surrealismo, en la literatura, en la pintura, en la escultura, porque también hay escultura surrealista, en el cine, ¿sí? Pero la intención, como dice ella, es liberar al hombre y cambiar sus relaciones humanas ya. ¿Por qué liberar al hombre? Porque sin esas ataduras, sin esos corsets, digamos, sin esas reglas de la vida consciente,
el hombre puede ser más libre y más feliz, ¿no? Eso era lo que consideraban ellos. Mejorar el mundo en el sentido de que, mira, un mundo con reglas es un mundo jerarquizado, ¿o no? O sea, un mundo donde hay normas estrictas, donde hay categorías, digamos, donde está por acá el señor, el noble, el burgués, el empleado, una sociedad donde cada uno cumple una función que le ha asignado la sociedad. Es una sociedad donde no hay una libertad plena, donde tú no puedes hacer todo lo que quisieras hacer. Y precisamente como no puedes hacer todo lo que quisieras hacer, es que todas esas cosas que reprime tu vida consciente, porque no puedes hacerlas en la vida consciente, se manifiesta en la vida onírica. Entonces, lo que buscan ellos es romper, por decirlo así, con esas ataduras que impone la sociedad, que son finalmente cuestiones ficticias, ¿no? Porque para ellos no hay alguien que sea mejor a otro por su posición económica, por su posición social, por su posición incluso intelectual, ¿no? Pero nosotros en nuestra vida cotidiana sí nos clasificamos, pues. ¿Se entiende? O sea, nosotros en nuestra vida cotidiana sí nos ceñimos a ciertas normas, ciertas reglas, nos ponemos etiquetas, nos autoimponemos etiquetas que no nos permiten ser libres y no nos permiten ser felices. Entonces, la idea de ellos, o tabúes incluso, ¿no? Que desde el punto de vista de ellos son ridículos, o incluso, por ejemplo, la moral, ¿no? O sea, la moral tradicional, la moral cristiana, que era todavía importante en esa época, impide también una serie de formas de, por ejemplo, en esa época todavía era muy mal visto pues que una mujer se divorciara, ¿o no? ¿Cómo era visto una mujer que se divorciaba en esa época? ¿Cómo se le veía a una mujer divorciada en esa época? Como una mujer fracasada, como una, claro, como una casquivana, ¿no? Como alguien, pues, que seguramente había hecho algo mal, ¿no? O era una mujer incompleta, ¿no? Claro. ¿Y eso qué era? Una etiqueta de la sociedad, pues. Y esas etiquetas nos impiden ser felices, nos impiden ser libres. Entonces, precisamente la idea de ellos es que a través del arte, las mujeres, en general, ¿no? Las personas puedan romper con esas ataduras, ¿no? ¿Sí? Liberarse y manifestar sus verdaderos deseos, sus verdaderos intereses, ¿no? Sin toda esa, toda esa presión de la vida consciente. ¿Sí? A eso se refiere. Y bueno, no solamente en el caso de la mujer, ¿no? Sino en el caso de los hombres también, ¿no? Que tienen que imponerse o se autoimponen etiquetas, funciones sociales que deben cumplir, ¿no? Que impiden la felicidad, ¿no? Que impiden la libertad, ¿no? A eso se refiere. Bien, vamos a pasar al arte pop para terminar, ¿ya? Mira, el arte pop nace a mediados del siglo XX. Eso ya es mucho más reciente, si te das cuenta, ¿no? Bueno, para mí, para ti no. Pero digamos que en 1950, bueno, imagino que estaba quizás naciendo tu abuelito, tu abuelita. ¿Ya? A ver. Pero es más reciente, pues el arte pop. Nace en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Por eso es un tipo de arte distinto. Te vas a dar cuenta que es completamente diferente, sobre todo porque es un arte simple. Es un arte pop popular. Es un arte para la masa. Es un arte que no necesita interpretación. Es un arte que no requiere discursos filosóficos, que no requiere preparación intelectual. Es un arte desarrollado por personas que no son intelectuales, ¿no? Entonces, si te das cuenta de la gran diferencia del arte pop con las anteriores, o sea, mira, el surrealismo tiene, o sea, para entender una pintura surrealista o para comprender qué es, porque cualquier persona ve eso y no entiende nada, ¿no? Tienes que tener ciertos conocimientos, ¿no? Ciertos conocimientos. Tienes que saber qué es el marxismo, qué es el psicoanálisis, ¿no? Acá el expresionismo lo mismo, ¿no? También tiene una base filosófica. El cubismo un poco también, ¿no? Sobre todo si profundizas te vas a dar cuenta que sí, ¿no? El modernismo, todas estas de alguna forma buscan una reacción o buscan manifestar una idea. Pero el arte pop no busca manifestar una idea y no tiene base filosófica. Entonces, ¿el arte pop qué hace? Lo que hace es simplemente una crítica, ¿no? A ese arte
elitista. O sea, el arte pop considera que todo lo que hemos visto antes es un arte elitista, porque para comprenderlo tienes que tener ciertos conocimientos y eso solamente está o es posible para una élite intelectual. Ellos consideran que el arte no debe ser exclusivo de una élite, no debe ser disfrutado solamente por un grupo de personas, sino que el arte tiene que ser disfrutado por cualquiera. Y para que el arte pueda ser disfrutado, consumido por cualquiera, tiene que ser un arte simple, tiene que representar cosas que la gente común y corriente comprenda, entienda, conozca. Por ejemplo, imágenes famosas, ¿no? Personajes famosos como Marilyn Monroe en esa época, que era la actriz más importante, ¿no? De Hollywood en ese momento, ¿no? O las latas de sopa Campbell, ¿no? Que eran, es como decir, la lata de leche Gloria, ¿no? Todo el mundo en Estados Unidos consumía su lata de sopa Campbell, ¿no? Era algo que tenían todos en su alacena, ¿no? En su cocina, ¿sí? Era algo que todos podían reconocer, o sea, no tenías que interpretar nada, ni conocer nada extraordinario, ni nada filosófico, ¿no? El díptico de Marilyn. Por eso, en el caso de Marilyn Monroe está Marilyn, pero también Andy Warhol hizo de otros personajes que también son conocidos de la época, ¿no? Otras artistas, actrices, actores, ¿no? También había uno de Elvis Presley, eh, de Katharine Hepburn, por ejemplo, y otros artistas de esa época, ¿no? Es como ser ahora, por ejemplo, ¿no? Si yo fuera un artista pop, podría ser, pues, y han hecho, ¿no? Por ejemplo, de Susy Díaz. ¿Y a quién no conoce a Susy Díaz en el Perú? Todo el mundo, ¿no? O sea, aunque no estés todos los días viendo televisión, sabes quién es Susy Díaz, ¿no? O de Yola Polastri, la Tigresa del Oriente, no sé, algo así, ¿no? Bueno, eso es, ¿no? Por eso dice, toma símbolos y temas de interés masivo, populares, ¿no? Que llaman la atención a la mayoría, pues cualquiera que vea pues algo así de sus ideas le va a llamar la atención, ¿no? Sí. Y mira, y también que era masivo y comenzó a hacerse en esa época y se ha masificado los cómics, ¿no? No sé si acá hay algunos que compran cómics, les gustan los cómics, pero los cómics comenzaron a hacerse en esa época, se comenzaron a producir en esa época. Y si te das cuenta, la estética del cómic, es decir, las características visuales del cómic, son muy parecidas a estos colores, ¿no? Estos colores medio psicodélicos, llamativos, fuertes, que evidentemente son atractivos para la mayoría de personas, ¿no? ¿Sí? No hay plata, sí, pues los cómics son caritos, ¿no? Entonces, es un arte masivo para el, digamos, popular, ¿no? Para el gusto común, ¿no? De la mayoría de las personas, ¿no? Que no requiere, pues, estudios, análisis, ni grados académicos, ni nada de eso, ¿no? Esa es la intención. Ahora, el problema, por decirlo así, con el arte pop y la razón por la que van a criticar a los artistas pop, sobre todo Andy Warhol, que es el más conocido, es que él hace estas obras que en realidad son, en la mayoría de los casos, o sea, no son grandes obras. En el caso, por ejemplo, de Marilyn Monroe, es como una adaptación de una foto de Marilyn Monroe. O sea, no hay un trabajo, y eso es algo que se ha ido profundizando en esta época, ¿no? Por ejemplo, no sé si te acuerdas, creo que hablamos o te mencioné el caso de la banana. Un plátano pegado en la pared con cinta, ya. Y tú dices, pero ¿qué artístico tiene? Eso no es obra de arte. Ya, yo te pregunto, ¿por qué no es una obra de arte? Porque el artista no lo hizo. Es una idea o un argumento interesante, ¿no? O sea, para que algo sea obra de arte, ¿lo tiene que hacer el artista? Yo podría pensar que sí. Quizás tú estás de acuerdo con esa idea, otros no. Pero acá, en el arte pop, comienza eso, pues. Porque el artista acá hace lo mínimo. O sea, sí hace algo, pero hace algo muy simple. Tomar la foto de Marilyn Monroe, replicarla por un método, una técnica, mejor dicho, artística que es simple, ¿no? Un poco como lo que hacen los polos, ¿no? La manera como estampan los polos, algo así. Y ponerle color, colorearla, digamos. Y ya está su obra. Y ojo que eso no era una obra única, sino que podía hacer copias. Lo que dice Benjamin, pues, ¿te acuerdas? Copias. Copiaba varias veces lo mismo y lo vendía a distintas personas. Distintas personas, ¿no? Por lo tanto, no hay una obra única que tiene un valor, sino que tiene un valor comercial, es decir, puedes ganar mucha plata, porque ya no es una vez que la vendes, sino la vendes 2, 3, 4, 5, 10 veces, ¿entiendes? Y eso es lo que muchos van a criticar, ¿no? Que el arte pop finalmente es crítico del arte elitista, pero finalmente lo que hace es buscar ganancia, ¿no? Porque busca la venta. Y obviamente es fácil de vender porque mucha gente, pues, va a querer tener esa obra, ¿no? Porque es una obra.
que no es desagradable, que no es fea, ¿no? Que no te repele quizás como una obra impresionista, o perdón, una obra expresionista o una obra surrealista, ¿no? Es un tipo de arte que puede ser decorativo, ¿no? Y que está de moda. Si te das cuenta, mucha gente ahora, incluso en Ripley, Saga y en esos lugares, hacen, ¿no?, reproducciones de este tipo de obra y te lo venden, ¿no? Y la gente lo compra para ponerlo en su sala, para decorar. Precisamente, pues es decorativo, ¿no? Eso, pues, por eso los artistas, digamos, elitistas, acá justo respondiendo a la pregunta de Mariela, ¿no? Está obviamente en contra del arte pop, ¿no? O sea, el arte académico, digamos, intelectual, está en contra del arte pop, ¿no? Así terminó el plátano. No, pero esa obra se vendió, ¿ah? Porque al final el plátano se puede volver, o sea, si la obra se vende, o sea, el plátano se va a podrir, pero el artista no vendía el plátano. El artista, ¿sabes lo que vendía? La posición del plátano, la distancia entre el piso y el plátano, el ángulo del plátano, ¿no? Eso te vendía. Y ya tú compras tu plátano y compras tu cinta y lo pones en ese lugar. En serio, pueden buscar, ¿ah? No estoy bromeando. En serio, eso era lo que vendía el artista. Así que si se lo come el plátano, al contrario, le da más publicidad. Le dio más publicidad al plátano al señor que se lo comió. Pero de verdad, busquen y van a ver que sí, que era así, ¿no? Porque claro, si el plátano se pudre, tú dices, ¿para qué compraría un plátano si se va a podrir? No, pero lo que el artista vende no es el plátano, pues, es la idea, entre comillas, ¿no? Y te da la posición, el ángulo, la distancia y todo eso. Y eso ya tú lo haces tal cual en tu casa, pones ahí en tu pared junto a tu tele, lo puedes poner así. Bueno, sí hubieron compradores. Es más, se vendió 3 veces, creo, si no me equivoco. 2 o 3 veces vendieron el plátano. Claro, porque puede ser cualquier plátano. Pero te decía, te vendía las indicaciones, no te vendía el plátano. No estoy bromeando. Por ahí creo que alguien ha compartido el artículo. Ya, chicos, vamos a aprovechar entonces para ir avanzando con la práctica, ¿ya? A ver. No, pero actualmente, aunque no lo crean, eso del plátano no es nada. Yo he visto cosas que se hacen en el arte actual en Europa, cosas pero así alucinantes, ¿ah? De verdad, si te contara te asustas, por eso no te cuento. Pero hay unas cosas así súper locas, súper, súper locas. Este, lo más loco que he visto no te puedo contar porque es desagradable. Pero sí hay cosas ya rarísimas, ¿no? Y que se consideran arte, ¿no? Claro, tipo performance, ajá. Sí, tipo performance. Hay una cajita que es popo de artista. Ah, sí, había uno, sí. Pero eso no es lo peor, hay cosas peores. Hay cosas peores. Podemos ser artistas. ¿Saben lo que pasa? Claro, parece chiste, pero es anécdota, ¿no? Parece chiste, pero es anécdota. Por eso mismo hay mucha gente que critica el arte contemporáneo y le llama arte posmoderno, porque es un arte que rompe con toda idea de arte clásico, o sea, es un arte que rompe con todo canon de belleza, con todo arte, con todo canon acerca de lo que debería considerarse artístico, y muchos critican el arte contemporáneo porque lo consideran una burbuja. O sea, es un grupito de expertos que dice que es arte y que no es arte. Y claro, si tú eres parte de esa burbuja, de ese grupito, pueden valorizar, tasar tu obra en $100,000 y bacán, pues la vendes a ese precio y haces plata así, ¿no? Es como una especie de burbuja, pues, ¿no? Es un poco como lo que pasó con la burbuja financiera de Estados Unidos en el 2008, ¿te acuerdas la crisis inmobiliaria? Que se vendían las casas a precios pues que no eran reales, ¿no? Y la gente los compraba y después los vendía y los revendía. Y así pasa con el arte actual también, ¿no? Muchos consideran que el arte actual es una burbuja, ¿no? Donde, claro, tienes que pertenecer al grupo, pues tienes que pertenecer a la élite y ahí te recomiendan. Es un poco también, aunque no lo crean, eso en el ámbito artístico pasa, incluso en el ámbito intelectual, acá y en todos los países pasa eso. Por ejemplo, acá es muy común, quizás ustedes no saben, ¿no? Porque todavía no están en la universidad, pero
por ejemplo, los que van a literatura, después se van a enterar, sobre todo los de literatura, filosofía, se van a enterar. Es muy común que hayan grupos cerrados. Por ejemplo, no sé si tú has visto, ¿no? Pero Vargas Llosa tiene un grupo, pues, o sea, hay escritores jóvenes que son de su círculo, digamos, ¿no? Y están ahí, pues, no sé si has escuchado de Renato Cisneros, Gabriela Wiener y así, ¿no? Una serie de escritores que se dedican a elogiar a Vargas Llosa, elogiar a Vargas Llosa y así, y como Vargas Llosa tiene poder, bueno, hace buenas críticas de estos o le pide a sus amigos que hagan buenas críticas de las obras de estos escritores y al final esos escritores se vuelven famosos y venden, pues los entrevistan en todos lados y venden sus obras, ¿no? Es una burbuja, ¿no? Es pertenecer a es como una argolla, ¿no? Eso pasa bastante, eso pasa bastante, ¿no? Roncagliolo, claro, ese tipo de escritores, ¿no? Eso pasa bastante en el medio intelectual y en el medio artístico, ¿no? Es lo mismo en el arte, solamente que de una forma más, digamos, más elitista todavía, o sea, menos conocida acá, ¿no? Porque acá, bueno, ese tipo de artistas son europeos, norteamericanos, ¿no? Los que aparecen, pues, en estos grandes museos, ¿no? O grandes galerías de arte. Mis cuentas, ¿qué cosas ha visto? No, no te puedo decir. Son cosas bien feas. Me botan de acá de la academia. Pero busquen ustedes, van a encontrar de todo. No, son cosas, la Deep Web dice. No, no, no he visto la Deep Web, pero no, pero son cosas bien feas. Pero hay unas cosas, hay de todo, hay de todo. Ustedes mismos busquen y encontrarán. Ya, ahora sí, vamos a comenzar, ya no se distraigan. Vamos a comenzar a resolver las preguntas, ¿ya? A ver, dice, la función estética aparece entonces siempre aparejada con una función práctica, religiosa, política o moral. Porque lo estético no existe solo. La sensibilidad subyace en toda obra humana y su existencia es modal. Por consiguiente, estamos obligados a separar el consumo, la educación y la cultura estéticos de los artísticos. Por definición, lo estético va unido a la sensibilidad, la belleza y demás categorías estéticas de la realidad. Ya. Entonces, a ver, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. 1. El significado de estética tiene una vinculación con aspectos sociales. El significado de estética tiene una vinculación con aspectos sociales. Claro, porque habla de la función práctica, ¿no? Religiosa, política, moral, claro. Está relacionada o tiene una vinculación a aspectos sociales, verdadero. Ay, no estoy compartiendo. Perdón. A ver. Disculpen. Ya, ahí. ¿Se ve? ¿Sí se ve? Ya. Ya. Entonces, la función estética aparece entonces siempre aparejada, o sea, al lado, ¿no? Junta, relacionada con una función práctica, religiosa, política o moral. Porque lo estético no existe solo. La sensibilidad subyace a toda obra humana y su existencia es modal. Por consiguiente, estamos obligados a separar el consumo, la educación y la cultura estéticos de los artísticos. Por definición, lo estético va unido a la sensibilidad, la belleza y demás categorías estéticas de la realidad. Ya. Entonces, ¿cuál es verdadero y cuál es falso? 1. El significado de estética tiene una vinculación con aspectos sociales. Verdadero. Tiene una vinculación, claro. Si hay una relación con la política, con la moral. 2. La estética representa una experiencia universal para todo ser humano. Claro, porque dice, la sensibilidad subyace en toda obra humana. Claro, todos los seres humanos de alguna forma tenemos una experiencia estética o tenemos una vinculación con la estética, ¿no? Porque todos hablamos de belleza. Verdadero. 3. Hacha cuestiona la concepción estética como análisis solo de la belleza. Cuestiona la concepción estética como análisis solo de la belleza. Sí, porque dice, mira, lo estético va unido a la sensibilidad, la belleza y demás categorías estéticas de la realidad. ¿Sí? Es decir, con todo, ¿no? No solo con la belleza. Correcto. Barco. 1, barco.
2. El arte popular busca recrear la vida cotidiana, utiliza símbolos populares y temas de interés masivo que no están dentro de los cánones estéticos de la élite artística. Ya, el arte popular, ¿no? Esto se puede ver como arte pop, pues, ¿no? Lo que estuvimos hablando, ¿no? Respecto de lo afirmado y la imagen insertada determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. A ver, 1. ¿El arte urbano puede manifestar una concepción particular de identidad? Sí. En este caso, el arte urbano, ¿no? Este ejemplo, se muestra una concepción particular de identidad, sí, porque representa algo valioso, interesante, ¿no? Para cierta comunidad, ¿no? En este caso, el Callao. 2. Los murales están excluidos de ser considerados arte contemporáneo. No, más bien los murales son una de las representaciones artísticas más importantes del arte contemporáneo. En el siglo XX, sobre todo, es que se comienzan a hacer murales. 3. El arte urbano y la modernización urbana son totalmente incompatibles. Falso, ¿no? Clave, árbol, ¿no? Verdadero, falso, falso. Muy bien. 3. Del siglo XVIII hasta principios del XX se dio por sentado que el arte debía poseer belleza. Tanto es así que la belleza habría figurado entre las primeras cosas que cualquiera nombraría en relación con, cómo no, las bellas artes. Cuando Roger Fry organizó sus grandes exposiciones de arte post-impresionista en la Grafton Gallery de Londres en 1910 y 1912, el público se escandalizó no solo por el desprecio a la verosimilitud característico de buena parte del movimiento moderno, ya, acá está hablando obviamente de los movimientos que hemos visto, ¿no? O sea, los movimientos artísticos que hemos visto, el arte contemporáneo, lo que hacen es despreciar la verosimilitud, ¿no? No tienen tanto una intención de representar la realidad tal cual es, ¿no? Quizás excepto un poco el impresionismo, ¿no? Pero mira, no solamente se escandalizó el público por el desprecio de la verosimilitud, sino también por la patente ausencia de belleza, es decir, porque eran obras, digamos, desagradables, ¿no? Para defender el nuevo arte, Fry argumentó que sería considerado feo hasta que se lo viera como bello. Ver su belleza, insinuó, requería educación estética. Con el paso del tiempo, su belleza saldría a la luz. Es indudable que a veces llegamos a percibir una belleza que al principio nos era esquiva. De acuerdo con el pasaje perteneciente a El abuso de la belleza de Arthur Danton, se puede afirmar que el concepto de arte es factible de ser analizado de manera razonable. ¿Cuál sería la clave? Claro, para los que critican el arte contemporáneo, el arte nuevo, estos movimientos que estuvimos viendo, hay dos criterios para considerar artístico algo, ¿no? Uno, que el arte refleje algo de la realidad, es decir, que trate de ser verosímil, acercarse lo más posible al objeto que representa, eso es verosimilitud, ¿no? Que represente de manera verdadera el objeto, por decirlo así, ¿no? Y por otro lado, que sea agradable a la vista, ¿no? Por eso es que este, los movimientos del arte contemporáneo de alguna forma son críticos de la burguesía, ¿no? Porque la burguesía busca un arte agradable, ¿no? A ver, ¿cuál sería la clave? A ver, lo que da a entender el texto es que, mira, dice, el público se escandalizó, pero para defender el nuevo arte, Fry argumentó que sería considerado feo hasta que se lo viera como bello. O sea, ¿qué te está diciendo? Que es relativo, pues. O sea, que si lo feo, lo que se considera feo en un momento puede ser considerado bello en otro momento, entonces está diciendo que la belleza es relativa, que la belleza es contextual, ¿cierto? Por eso dices, ver su belleza insinuó requería educación estética, con el paso del tiempo su belleza saldría a la luz, ¿no? Es indudable que a veces llegamos a percibir una belleza que al principio nos era esquiva, ¿no? Por lo tanto, la clave es ¿cuál? Porque dice, de acuerdo con el pasaje perteneciente al uso de la belleza, se puede afirmar que el concepto de arte factible debe ser analizado de manera razonable
habría figurado ya. Pero acá más bien se está cuestionando, ¿no? La idea de que hay categorías universales. Claro, o sea, lo que demuestra el caso de Roger Fry y lo que dice Roger Fry acerca de que con el paso del tiempo su belleza saldría a la luz, da a entender que eh, el arte, ¿no? Puede ser analizado de acuerdo con criterios históricos y culturales. Ajá, es la C. No, pero la C y la D son contradictorios, porque la C dice que es contextual, que es relativo, que es cultural, ¿no? Eso es lo que diría un sofista, por ejemplo, ¿no? Es relativo, pues lo que tú consideras bello, después lo podrías considerar feo. Lo que uno considera bello, otro lo puede considerar feo. Pero la D, categorías universales y objetivas, sería una visión platónica, pues, o socrática, ¿no? Es la C, porque eso es lo que busca el texto, ¿no? Es la C, casa, ¿ya? Tres, casa. Cuatro, es sabido que el universo del sueño fue el gran eje temático común de los artistas ligados al surrealismo, entendido no solo como movimiento creativo, sino como actitud ante la vida, como atención a imágenes interiores nacidas del flujo del deseo. A través de trabajos de André Breton, Salvador Dalí, etcétera, etcétera, ¿no? O Leonora Carrington, cedidos por centros como el Centro Pompidou, la Tate Modern, el Metropolitan, el Museo Thyssen, nos propone un examen minucioso al calado de la relación entre el surrealismo y el sueño, que tendría una influencia decisiva en el arte posterior. La muestra incluye pinturas, dibujos, obra gráfica, collage, objetos y esculturas, fotografías y proyecciones fílmicas, pues el trabajo de los surrealistas se desarrolló en todos los campos que consideraron propicios para enriquecer y expandir la mente. Y ellos fueron los primeros en adoptar avances tecnológicos en la producción y reproducción de imágenes y una estética multimedia para, en definitiva, transmitir sus sueños. No fue casual por ello su apertura al cine, pues la sala oscura era, según sus planteamientos, un escenario tan adecuado como la noche para propiciar nuestro encuentro con lo insólito y lo maravilloso, sin la mediación de la conciencia. Breton llegó a describir el cine como el único misterio absolutamente moderno y este medio estará presente en la exposición del Thyssen a través de 7 videoinstalaciones en las que se proyectarán fragmentos de obras como Un perro andaluz, que aborda conceptos tan tratados por el surrealismo como el desarraigo o la desnaturalización, sin un orden narrativo claro, a partir de un flujo de imágenes abierto, ¿no? Ese es el corto, pues, del que les hablé, ¿no? Un perro andaluz de Luis Buñuel y Dalí, Salvador Dalí. Bueno, y acá ponen una figura solamente para mostrar, ¿no? Un ejemplo de surrealismo. Ya. A ver, a partir de lo leído, podemos considerar que en relación al surrealismo, a ver, ¿cuál sería la clave? Creo que está claro, ¿no? Porque se habla de la relación del surrealismo con el sueño, la importancia del sueño en el surrealismo. Claro, dado, existe una relación muy estrecha entre el mundo onírico y el surrealismo. La D, ¿ya? La D. La B no es incorrecta, pero el texto gira en torno a los sueños, ¿no? La importancia del sueño para el surrealismo. Dado. 5. Justamente este año, 2022, se cumple el centenario de la publicación de Trilce de Vallejo. En este contexto, la Biblioteca Nacional del Perú exhibe la primera edición del poemario Trilce, escrito hace 100 años por el poeta santiaguino. Vallejo da a conocer a Lima y al mundo un poemario que sorprendió por el fondo y la forma, cuya obra en un inicio fue incomprendida por los críticos literarios incapaces de valorar las creaciones de los genios como la del bate peruano en mención. En relación con las manifestaciones del arte contemporáneo, claro, se está hablando de Trilce, la importancia de Trilce dentro de la literatura peruana, dice, sorprendió por el fondo y la forma.
Claro, los versos innovadores del poemario Vallejo pertenecen al espíritu vanguardista, ¿sí? Sí, claro, tiene un espíritu vanguardista. Es la vanguardia, está rompiendo o rompía con los cánones establecidos y precisamente por eso no fue comprendido en su momento, ¿no? Por muchos críticos. 5, elefante. 6, el expresionismo refleja el desengaño y la crítica de los artistas a la sociedad burguesa de la época. Estos fusionaban la ridiculización de esa misma sociedad con la expresión de su espiritualidad. Mira, o sea, los expresionistas fusionaban la ridiculización de esa misma sociedad, o sea, la sociedad burguesa, con la expresión de su espiritualidad. Una preponderancia de la figura humana, el grito, pues, ¿te acuerdas? La figura humana. Y sobre todo, un gran interés por los desnudos femeninos. Si buscas pinturas de Munch, vas a encontrar que hay muchas pinturas de Munch de desnudos femeninos. ¿Qué representan esos desnudos femeninos? Una representación del alma, ¿ya? Representan el alma humana. Igualmente, la superposición de los paisajes urbanos, la naturaleza y el mundo onírico refuerzan el significado emocional de las obras. De lo leído se sigue que en las obras de los expresionistas, casa, muy bien, casa, consideraban importante una liberación personal de sus sentimientos más ocultos. Muy bien, casa, ¿ya? Bien, chicos, nos quedamos acá. Pero como ya hemos visto toda la teoría, no se preocupen, vamos a continuar con estas preguntas, las que faltan de esta semana, la próxima semana y también, bueno, con las preguntas de la próxima semana, ¿ya? O sea, vamos a hacer pura resolución de preguntas la próxima semana y de todas maneras, si es que ustedes tienen alguna pregunta sobre la teoría, pueden aprovechar también de hacer consultas sobre la teoría. ¿Ya? Y vamos a ir repasando mientras vamos viendo las preguntas también, ¿ya? Bien, chicos, un abrazo grande y ya nos estamos viendo la próxima semana, ¿ya? Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chicos.